Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición de su noticiero 24 horas. Listos ya en este jueves 5 de septiembre para brindarles la información más completa. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Mariel, amigos, amigas. Es un placer estar en sus pantallas. Comenzamos aquí con las noticias. A continuación, estos son los titulares. Los líderes cívicos y políticos de Santa Cruz no logran acuerdo y van divididos a la protesta de este viernes. ¿Cuál la manzana de la discordia? El presidente del estado afirmó en un foro económico que el contexto internacional sigue siendo adverso. Los empresarios piden acciones de hecho. Ahora traer diésel de manera directa del exterior del país demandará 10 días. Le contaremos quiénes pueden y quiénes no acarrear el carburante. La sigla del MAS corre el riesgo de perderse. Las horas de la histórica nominación son contadas por las divisiones de sus líderes. Le contamos los detalles en 24 horas. La Chiquitanía es un verdadero infierno. El fuego y la humareda espantaron a los pocos turistas que llegaban al lugar. El gobierno se tomará su tiempo para reactivar la iniciativa presidencial. Le presentaremos las declaraciones del ministro Lima al respecto. El expediente retornó a la Fiscalía. Le contaremos sobre los errores en la imputación que derivan en el retraso. En el ámbito internacional, el Papa cierra su visita a Indonesia con una misa gigante y pidiendo diálogo. Comenzamos con la información en el ámbito político en nuestro país. Las organizaciones sociales del Movimiento al Socialismo cumplen el tercer día de vigilia en inmediaciones en el Tribunal Supremo Electoral. Exigen que ese órgano reconozca a Grover García como el jefe máximo del instrumento político del MAS. Desde el día del martes, esperando la respuesta del Tribunal Constitucional, de una vez que reconozca que sea positivo a nuestro hermano que ha salido de un congreso que se ha convocado en el Alto 3, 4, 5 de mayo, por eso estamos esperando hasta el momento, hermano. Nuestras organizaciones sociales presentes acá están por una causa justa. Estamos pidiendo una justicia electoral donde a la cabeza de dirigentes del MAS nacional, a la cabeza de nuestras organizaciones sociales, se realizó el 10º Congreso en el Alto, el 345, y por eso hoy hasta esta fecha estamos esperando resoluciones positivas de parte del Tribunal Supremo Electoral, así como también del Tribunal Constitucional. En este caso, recibiendo un informe el día de ayer del Tribunal Supremo Electoral, más es que el Tribunal Constitucional tiene que emitir respuestas a las peticiones que han presentado nuestras organizaciones sociales junto con los militantes del directorio saliente. Ese es el método, esa es la propuesta, eso es lo que se debe hacer, protestar para un reconocimiento, para tener aceptación. No se debería seguir el plazo constitucional, las leyes, todo lo que establece el marco legal por la fuerza. Bueno, al parecer esa es la intención primigenia que tienen estos movilizados. Veremos hasta dónde llegan. 3/4 de lo mismo con el evismo. Ya un tanto resignados están esperando una nueva amonestación del Tribunal Supremo Electoral. La ruta del gobierno ha sido siempre la ruta de proscribir o eliminar la sigla del MAS y PCP. ¿Cuál es el plan que ellos tienen? Primero, generar amonestaciones. Paralelamente, gente afín al gobierno ha presentado un recurso abstracto ante los autoprorrogados para que ellos obliguen al órgano electoral a reconocer a una dirigencia chuta, a una dirigencia que no es militante. Me refiero a los resultados del encuentro de funcionarios públicos del pasado 3 de mayo en la ciudad del Alto, que ellos quieren que se valide como un congreso del MAS y PCP. Eso es completamente equivocado, es ilegal, pero ese es su plan. Y están yendo paso a paso cumpliendo ese plan en una concomitancia y prevaricato entre el Ejecutivo, obviamente su brazo operador, que es el señor Lima,
con los autoprorrogados y con la plena intromisión al órgano electoral. Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Rodolfo Mancilla, pide al expresidente Evo Morales dejar la angurria de poder y respetar el mandato del actual presidente de Estado, Luis Arce Catacora. Estas fueron sus declaraciones. Pero lamentablemente aparecen con un ampliado y no sabemos cuál es la angustia de poder que tiene el señor Evo Morales. Yo creo que ya fue 14 años presidente. Él mismo la promulgó en el 2009, la Constitución Política del Estado, y el artículo 168 es clara que no hay reelección, ¿no? Y la sentencia constitucional 1010, quebrado 23 también, que la elección indefinida no es un derecho humano. Entonces, estos argumentos debía entender. Además, el 3, 4 y 5 de mayo se ha realizado el 10º Congreso Ordinario del MAS-PSP, eligiendo a Grover García como presidente nacional del MAS-PSP. Entre ellos está la compañera Julia Ramos, el compañero Fidel Surco, son de la estructura del MAS-PSP, los nuevos dirigentes. Y lo que hoy estamos viendo, el pacto de unidad, están en la Plaza Baroa exigiendo que de una vez por todas. Ayer había una reunión, creo que hoy día continúa, y esperamos que el Tribunal Supremo Electoral pueda dar su venia y reconocer como presidente nacional del MAS-PSP a Grover García. Vamos a hablar de otro asunto. Al parecer ya existe una suerte de resignación desde el Poder Ejecutivo en función a esa iniciativa presidencial presentada en torno a las preguntas que se querían ligar a la elección judicial. Preguntas a suerte de referendo, ¿no es cierto? Bueno, se ha remitido al Tribunal Supremo Electoral, demora su tiempo. La pregunta aquí del millón es: ¿cuánto costaría hacer por separado un referendo de estas características? ¿Tiene el dinero suficiente el Estado, el gobierno, para llevar adelante las mismas? Bueno, a manera de expiación, el ministro de Justicia ha señalado que se van a tomar su tiempo para todo el proceso. Sí, llegó el día martes pasado y hemos declarado ya como gobierno que vamos a continuar en los tiempos y en los plazos que nos marca el Tribunal Electoral y el Constitucional. Definitivamente no va a haber referéndum el 1 de diciembre porque ya no nos dan los plazos, pero cuando tengamos la respuesta del Supremo Electoral y el Constitucional, el presidente va a definir sobre la fecha para hacer un referéndum en el país. Pero vamos a tomar el tiempo necesario y se va a abrir el debate nacional sobre las preguntas y sobre el trabajo que tiene que hacer cada una de estas instituciones. Se van a llevar adelante en consulta con el Electoral y el Constitucional. Nosotros mantenemos las preguntas, pero claramente, como tenemos más tiempo, seguramente el debate se va a enriquecer. Y el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, ha señalado que el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, es el principal enemigo de la Asamblea Legislativa, por lo que le aclaró que el presidente Arce no puede nombrar un fiscal general del Estado por decreto. Que Lima es el enemigo número 1 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y es de esta manera que el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, se refiriera al ministro de Justicia, luego de que en Lima abriera la posibilidad de que el presidente Luis Arce designe por decreto a un nuevo fiscal general del Estado, en el caso de que el legislativo no llegue a un consenso. La ley orgánica del Ministerio Público es clara, y ante la imposibilidad de tener a un fiscal titular, fenecido el mandato en este caso de la Anchipa, el que tiene que estar interinamente, transitoriamente, es el fiscal de distrito del departamento de Chuquisaca. Por lo tanto, existe ya la previsión legal para primero evitar que la Anchipa se prorrogue, que por supuesto no lo vamos a aceptar. Lo vergonzoso de Lima es que siempre las distorsiona y las interpreta a su conveniencia. Y cuando son favorables a los intereses del gobierno, por supuesto, tienen una interpretación en la línea funcional al gobierno de Arce.
Se vienen varios procesos electorales, bueno, en lo que se enmarca el calendario de esta gestión, habida cuenta de la aprobación de las elecciones judiciales, entonces se va a requerir, o ya se ha destinado en todo caso, un presupuesto adicional. Aclara uno de los vocales de esta institución que el dinero que se va a emplear es de 183 millones de bolivianos. Quiero señalar que hasta hoy el presupuesto para las elecciones judiciales sigue siendo 183 millones de bolivianos. Esos 21 millones de bolivianos que se habla por ahí corresponde a una modificación interna dentro de los 183 millones de bolivianos. Es una modificación de carácter, repito, interno, que viene a ser para pago para contrataciones de consultorías. Entonces estamos con ese presupuesto, repito, de los 183 millones de bolivianos para las elecciones judiciales. Nuestras unidades técnicas, nuestra dirección financiera sigue trabajando y ese presupuesto adicional vamos a solicitarlo lo más pronto posible al Ministerio de Economía. Un estimado que puedo señalar es de aproximadamente del 30%. Y en esta segunda jornada de recepción de postulantes al cargo de fiscal general del Estado, aún no se ha recibido ninguna documentación. Hasta esta media jornada aún no ha habido ningún postulante. Esperamos que en la siguiente jornada de la tarde se presente algún postulante o en el transcurso de los días, que es hasta el 18 de septiembre. Y ya nos queda 13 días ya, entonces para culminar lo que es la presentación de postulantes. Hay requisitos para poderse postular, hay un formato que es rotulado para el sobre en el cual traigan sus documentos personales, ¿no? Los requisitos comunes y específicos que tienen que incorporar dentro del sobre. Y una nota, una solicitud, la cual están haciendo conocer su postulación, lo que es al fiscal general del Estado. Estamos de lunes a viernes de las 8:30 hasta las 12:00 y por la tarde estamos de 2 de la tarde y media hasta las 18:30. Y sábados y domingos feriados vamos a estar atendiendo desde las 8:30 de la mañana hasta el mediodía. Y es posible que muchos candidatos esperen hasta el último día. ¿Por qué? Porque quieren saber quiénes van a ser los candidatos, si quiere usted el término oficialistas, ¿no es cierto? Quiénes van a ir bajo el ala del gobierno, porque bueno, ahí también se van a jugar muchos intereses. Así que es probable que se espere hasta el último momento. En función a otro tema que tiene que ver con la aprobación de la ley de jubilación, bueno, los directos afectados con relación a esta norma, los jubilados, ya están en pie de protesta porque hasta el momento se ha dilatado esta norma habida cuenta de la conflictividad por la jubilación a los 65 años. Al señor Guaitari, al señor Omar Yugra, de que se agende para que se discuta el proyecto 035. Ustedes saben que ha habido un retraso de casi más de un año y han sido perjudicados 143.000 jubilados. Por lo tanto, la próxima semana estamos viniendo aquí a la ciudad de La Paz, todos los afiliados del Sistema Integral de Pensiones, los que estamos cobijados, afiliados a la Confederación Nacional del Sistema Integral de Pensiones. Le estamos también solicitando con todo respeto a los diputados, por favor, sesionen el día martes y traten la 035. No lo hacen, vamos a cesar el Parlamento, porque no queremos inamayas que no estén haciendo su trabajo respectivo. Estamos viendo de que todos los proyectos están siendo perjudicados en el Parlamento y los diputados senadores no están pensando en aquellos que han votado por ellos.
Vamos a hablar ahora de temas económicos en el país. Esta vez el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Giovanni Ortuño, en su mensaje por los 62 años de fundación de esta institución, advirtió sobre una crisis insostenible si hay inacción. Además, ha señalado que seguirán trabajando por proponer nuevas salidas ante la crisis económica que atraviesa Bolivia. Respondiendo a nuestro rol en la sociedad, podemos aportar con iniciativas, esfuerzos y propuestas, pero debe quedar claro que las decisiones en el ámbito económico corresponden a la responsabilidad y el deber del Estado. Somos conscientes de que nuestra economía atraviesa por circunstancias críticas que afectan a los sectores empresariales y a las propias entidades públicas y ponen en riesgo la estabilidad de las familias. Sin disminuir las competencias del gobierno en la implementación de soluciones estructurales ante la crisis, entendemos que en este momento nuestro país necesita el respaldo de todos. Sabemos que la situación es compleja y los acuerdos alcanzados pueden ser insuficientes, pero si no hacemos el esfuerzo y nos mantenemos en la inacción, la crítica destructiva y el señalamiento de responsables, la crisis que amenaza a todos los bolivianos será insostenible. Y la situación para varias gobernaciones se complica, tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo. En el caso de Santa Cruz, por ejemplo, hay problemas financieros muy serios, pero ahora también se ha desnudado una realidad similar en Tarija, donde la Asamblea Legislativa de ese departamento debería por servicios básicos algo así como 600.000 bolivianos. Denunciar al pueblo tarijeño, a los municipios de nuestro departamento, de que el gobernador Óscar Montes está matando el funcionamiento de la Asamblea Departamental. Lo digo esto porque diferentes instituciones que trabajan con nosotros, que son contratadas de los servicios, están exigiendo la cancelación desde hace, en algunos, 5 meses. Le voy a dar el ejemplo, los servicios básicos. No nos cortan la luz, no nos cortan el agua o no nos cortan otro servicio básico. ¿Por qué? Es porque nosotros hablamos con ellos para que no lo hagan. Subsidio prenatal de las personas, de las mujeres, al taller mecánico. Las movilidades ya no se pueden arreglar. Las movilidades están sin seguro. Cualquier cosa que pueda ocurrir será responsabilidad del gobernador. Y respecto al tema de los carburantes, también se ha pronunciado en las últimas horas el doctor Rolando Kemp, quien es presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, quien afirma que lo más importante es tener la provisión del diésel. Por otro lado, ha señalado también que en tema de dólares es importante coordinar con el gobierno y que no haya especulación. Menciona también que hay un acceso limitado. Coadyuvar con el propio dinámica. Con esto vamos a poder exportar más adecuadamente y vamos a poder desarrollar las actividades empresariales. El tema es lo más importante, tener la provisión de diésel. De esta manera, los sectores que pueden absorber este tema lo van a hacer. ¿Cuánto más o menos requiere el sector de...? Bueno, toda esta parte operativa se está gestionando con el gobierno. ¿Cuánto ustedes creen que deba importarse? Se va a importar lo necesario para cada sector. Creemos que va a disminuir para el sector estatal por lo menos un 30% de lo que se importa. En toma dólares es importante coordinar con el gobierno y ver que no haya especulación con el dólar. Creo que el tema para todo el país es que no haya especulación. En este momento creemos que todos tenemos que pensar en el bien del país, en el bien del desarrollo de nosotros. En este ámbito, entonces, también ya hay una liberación parcial al mercado del precio de este carburante. Claro, es probable que, por ejemplo, agroindustriales, el sector minero, vayan a recargar al producto que ofrecen, ¿no es cierto?, el coste de la importación
de este carburante, porque van a tener que pagar precios internacionales, básicamente el doble de lo que se paga aquí en Bolivia. Con todo, no se paraliza esta industria. Veremos hasta dónde van a llegar con esta importación. Entre tanto, más opiniones sobre la situación económica del país. Hay una que señala que si no se toman medidas efectivas, de hecho, va a ser muy complicado salir de este cuadro de crisis económica. No sé si es fatalista o él tiene la información para opinar de esa manera. Yo diría que está complicada la situación y urge tomar medidas entre todos para intentar resolver el problema, ¿no? Sabemos que no tenemos la dotación de dólares, que ese es el problema que va ralentizando toda la actividad económica y entre otros también puede afectar al abastecimiento de los combustibles, ¿no? Los créditos normalmente tienen un uso que está previamente establecido, sin embargo, un paso para que dé el tiempo suficiente que el gobierno pueda gestionar a nivel de los organismos multilaterales otro tipo de recursos, ¿no? Y ante la actual situación económica que se vive en el país, esta vez se ha pronunciado también el diputado del alarcista, estamos hablando de Rolando Cuellar, quien justifica el trabajo de desempeño del presidente Arce en su gestión como ministro de Economía, indicando que Arce en ese entonces no tenía competencias en los otros ministerios. Escuchemos sus declaraciones. Ellos en 14 años se han dedicado a tumbar líderes, no han dado oportunidad a nuevos futuros. Y estos 4 jinetes del apocalipsis, Evo Morales, Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, Teresa Morales, son los responsables de la caída, del fracaso del movimiento al socialismo, porque nunca el MAS vivió democracia, vivió de dedocracia, candidatos a dedo, gobernadores a dedo, diputados a dedo. Tienen que entender que el presidente Luis Arce tenía una función como ministro de Economía. Él no era ministro de 20 ministerios, él era responsable con objetividad el Ministerio de Economía. Pero los otros ministerios son conformados por estos 4 apocalípticos jinetes que realmente fueron los responsables que manejaron los 20 ministerios y fueron los que fracasaron la corrupción del Fondo Indígena, los delitos que ha cometido Evo Morales, donde ha hecho quedar mal a la sigla del MAS. Entre tanto, el presidente del Estado ha reconocido también que la situación económica en Bolivia no es fácil, va a ser muy difícil sortearla, porque él ha hecho referencia a un cuadro de situación que está aconteciendo en la región y en el mundo, con precios internacionales de materias primas, por ejemplo, muy elevados que van a afectar a la economía del país. El presidente del Estado participa de un foro económico en Sucre. Bolivia reafirma su compromiso de fortalecer su posición en el Mercosur, convencidos de que solo unidos podemos avanzar hacia un futuro de desarrollo y bienestar para todos en una región más justa y solidaria. Estas consideraciones son las que motivan el tema central del 17º Encuentro de Economistas de Bolivia. Para tal efecto, los organizadores de este encuentro han invitado a destacados académicos e investigadores, quienes participan como expositores principales y que compartirán sus valiosas experiencias y conocimientos sobre el tópico que nos congrega. Este espacio de reflexión y debate será fundamental para explorar soluciones que puedan ayudar a Bolivia a mitigar los efectos de la desaceleración global, regional y enfrentar con mayor resiliencia las presiones inflacionarias y las tensiones geopolíticas que desafían nuestro desarrollo económico. Y también hay buenas noticias en el ámbito económico en Bolivia. En una entrevista en exclusiva con nuestro equipo de prensa de Palenque TV, el Banco de Desarrollo Productivo anunció oficialmente el lanzamiento de Emprende Joven del Banco de Desarrollo Productivo. Esta es la entrevista con Patricia Mejía, quien es supervisora de fideicomisos del Banco de Desarrollo Productivo. Veamos. Bueno, claro que sí. Nosotros el Banco de Desarrollo Productivo está ofreciendo este nuevo producto, como bien lo dijiste, se llama Emprende Joven BDP. El mismo está orientado a dar
recursos, créditos a este emprendimiento, emprendedores nuevos, personas entre las edades de 18 y 35 años. Básicamente, este nuevo producto apoya las actividades productivas de servicio y de comercio. La tasa que estamos ofreciendo es la más baja del sistema, ¿no? Es del 7.5% anual, misma que no varía durante todo el tiempo del préstamo. No varía, no hay otra tasa que encarece, no se les aumenta nada. ¿A cuántos años plazo estaríamos hablando de este tipo de préstamo para los jóvenes emprendimientos? Tú me hablas de servicios y comercio. Por ejemplo, el rubro gastronómico, hay jóvenes emprendedores que se dedican, por ejemplo, a la elaboración artesanal de billutería, por ejemplo. ¿Todos estos tipos de emprendimiento están considerados en este tipo de fideicomiso? Sí, están considerados todos este tipo de emprendimientos. El tiempo del plazo que les damos es hasta 10 años para capital de inversión y hasta 3 años para capital de operación. Sin duda muy importante. ¿Cómo sé yo, como joven emprendedor, que mi emprendimiento entra entre los requisitos de Emprende Joven EDP? Bueno, primeramente tienen que estar entre la edad de 18 y 35 años. También tienen que tener una idea clara del negocio que quieren tener, ¿no? Y nosotros tenemos un área que se llama BDP Lab, la cual es de asistencia técnica y les colaboramos con la elaboración del plan de negocio y la factibilidad del emprendimiento. Entonces, una vez que el emprendedor se apersona a nuestras oficinas, es orientado con estos mentores, los llamamos nosotros, para apoyar y ver la factibilidad de su emprendimiento. Sin duda es muy importante para todos los jóvenes emprendedores que nos sintonizan a esta hora a nivel nacional, puesto que el BDP los colabora, ya lo mencionaba, con el tema de la orientación y también capacitación para este tipo de emprendimientos. ¿Se ha estimado ya cuántos empleos se pretende generar con este nuevo programa que se está impulsando desde el BDP? Sí, nosotros estamos apuntando a apoyar a 3,667 empleos directos y 9,600 empleos indirectos. Sin duda, datos importantes en lo que va el tema de la economía a nivel nacional, que se va reactivando con este tipo de productos que se lanzan a través del BDP, sobre todo para los jóvenes emprendedores. Los jóvenes emprendedores que quieran acudir o quieran recabar más requisitos sobre Emprende Joven BDP, ¿dónde deben acudir y llevar ya listo su portafolio con los proyectos? ¿Qué requisitos más deben cumplir? ¿Algún tipo de experiencia que se les pida? No, como decíamos, precisamente este producto es para emprendimientos nuevos, no necesitan experiencia. Les pedimos, por favor, que nos visiten a nivel nacional en todas nuestras agencias. Pueden encontrar nuestras direcciones en la página web del banco, que es www.bdp.com.bo, o comunicarse con nosotros a la línea gratuita al 810-3737. Sin duda, ahí tiene todos los datos donde los jóvenes que nos sintonizan a esta hora de la noche pueden acudir para ver la factibilidad de su proyecto en emprendimientos. Patricia, coméntanos también, si bien se habla de jóvenes emprendedores entre 18 y 35 años, no solo de las ciudades capitales, pueden venir también jóvenes de las áreas rurales con emprendimientos desde sus propias comunidades. Sí, claro que sí, claro que sí. Este producto está lanzado absolutamente a todos los bolivianos de área rural, de áreas capitales. Todos van a ser atendidos por nuestros asesores y mentores. Muy importante, sobre todo, la orientación y capacitación que se pueda brindar a todos nuestros jóvenes emprendedores. Patricia, ya para la despedida, invitar a los jóvenes a que se aproximen a las oficinas del Banco de Desarrollo Productivo para ver la factibilidad de sus proyectos y que sin duda puedan acceder a esta tasa de interés, como ya lo mencionabas, la más baja del mercado para este tipo de emprendimientos. Por favor, los invitamos a visitar nuestra página web, en la que van a encontrar las direcciones de todas nuestras agencias a nivel nacional. También les invitamos a ver en nuestras redes sociales, en las que también publicamos información precisamente de este producto, los requisitos, plazos y todo aquello que necesitan saber los nuevos emprendedores.
Estamos abiertos a esperarlos, a recibirlos, orientarlos. Sin duda va a ser muy importante, sobre todo la orientación y capacitación que puedan recibir. Patricia, y un apunte final. ¿Es necesario el tema de registrarse para adquirir el crédito o pueden los jóvenes emprendedores también solo solicitar la orientación y capacitación? Pueden solicitar la orientación y capacitación, son bienvenidos, tal vez a partir de ahí ellos puedan iniciar con una buena idea. Bueno, en realidad sí tienen que tener una idea de negocio, en la cual nuestros mentores de BDP Lab les van a orientar, a sentarla, a ver la factibilidad y seguir adelante con el emprendimiento. Sin duda, muy importante todos los datos que nos ha brindado Patricia Mejía, supervisora de fideicomisos del Banco de Desarrollo Productivo, en lo que se refiere a Emprende Joven BDP. Patricia, muchísimas gracias por este contacto con Palenque Televisión. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a una pausa en las noticias. Cuando retornemos estaremos hablando de lo que va a suceder en las próximas horas en Santa Cruz, un paro de 24 horas. Y tenemos mucha más información. Quédese con nosotros. Muchísimas gracias por seguir junto a nosotros. Vamos a continuación entonces con lo que habíamos anticipado. Hablemos de este paro que ha sido convocado sobre todo por los estamentos cívicos del departamento de Santa Cruz. Decimos sobre todo por los estamentos cívicos porque hay una diferencia, una disputa con los líderes políticos, fundamentalmente con quienes son representantes parlamentarios de Creemos, inclusive no los dejaron ingresar a la asamblea de la cruceñidad. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? En consecuencia hay una división. Pero bueno, con todo hay un sentimiento, dicen los líderes cruceños, de respetar este paro e ir todos al unísono a esta movilización. Como todos saben, el día viernes, a partir de las 00 horas, empieza el paro cívico departamental en rechazo a los resultados del Censo de Población y Vivienda, pero además reclamando la atención a las necesidades económicas de la población. ¿Qué características? Las de siempre. Paro cívico es quedarse en casa, no ir al trabajo, no salir a la calle, salvo que sea estrictamente necesario. Si algún ciudadano gusta de salir a ejercer su derecho a la protesta bloqueando su calle o avenida, puede hacerlo. Y si lo hace, con las siguientes recomendaciones: el tránsito de vehículos, ambulancia, servicios básicos, las cooperativas, el servicio de aseo, limpieza, recojo de basura. El quedarnos en casa, el acatar el paro cívico quedándonos en casa, es también evitar que aquel sector de la ciudadanía que piensa diferente a la gran mayoría de los cruceños pueda generar escenarios de violencia. El cruceño no tiene esa característica. Somos valientes, pero somos nobles. La violencia no es la característica del cruceño y no es cobardía, es inteligencia. Y a propósito de este tema y el anuncio de conflictos y movilizaciones en nuestro país, el asambleísta del Movimiento al Socialismo, Dilfer Rentería, ha indicado que quienes están convocando un paro cívico tienen intereses políticos y también son candidatos presidenciales. Ha señalado también que lo primero que deberían realizar es pedir una reunión con el Instituto Nacional de Estadística, ya que un paro no es factible ante la crisis que atraviesa Bolivia. Prácticamente primero el tema del paro, que sabemos de que las personas quienes están convocando esto, sabemos que ellos tienen otros intereses políticos y personales, por la cual algunos ya son muchos candidatos presidenciales, ¿no? Entonces creo que hoy el tema del censo se está mezclando con lo político y esto no debería ser así. Y entonces creo que hoy en día primero deberían pues pedir una reunión, como lo están haciendo en La Paz, la alcaldesa ayer en la Asamblea de la Cruceñidad, por la cual han determinado pedir un informe a detalle sobre algunos puntos específicos. Y aquí también en Santa Cruz debería hacerse lo mismo, ¿no? Y simplemente nos estamos yendo directamente a un paro, que este paro afecta a la economía del departamento, del país y hasta aquellos ciudadanos también que viven en los últimos rincones, que necesitan de trabajar, llevar el pan del día. Entonces hoy en día creo que no estamos de acuerdo con estos paros y bloqueos que actualmente cada vez se vienen dando en este departamento y en nuestro país, ¿no? Bueno, y en Santa Cruz se están
cocinando, cultivando muchos movimientos sociales, económicos, políticos que en breve, en pocos años más, van a cambiar definitivamente el rumbo histórico de ese departamento, porque hay migración, porque hay presencia también de sectores sociales que ya velan por sus propios intereses. El caso de los gremiales, que fíjese usted, han dicho que no van a acatar este paro convocado por los cívicos y van a salir a trabajar. Bueno, queremos hacer conocer nuestra gran preocupación con relación a este anuncio de un paro cívico que ha lanzado el Comité Cívico de Santa Cruz, porque es una medida muy prematura y nosotros, pues, como gremiales trabajadores por cuenta propia, nos perjudicamos porque nosotros trabajamos del día al día. Si hoy día no trabajamos, no llevamos el pan de cada día a nuestros hogares. En ese contexto, creemos de que esta decisión que han realizado con el rechazo del censo es muy prematuro. Creemos que tienen que organizarse, tienen que hacer la revisión correspondiente. Creemos que tenemos que organizarnos mucho mejor para poder coordinar algún tipo de medidas de presión. Pero lo que vemos a lo largo de que hay nomás un acuerdo entre varios sectores que buscan sus apetitos personales y están queriendo dañar la economía del país. En ese contexto, los gremiales de Santa Cruz no vamos a acatar ningún paro, vamos a trabajar con normalidad en los diferentes mercados de la ciudad. Y hay más repercusiones respecto a este tema y el anuncio de movilizaciones y paros en el país. Al respecto, el diputado de la Levista y exunionista, estamos hablando de Anielo Céspedes, acatará el paro cívico. Él ha indicado quedándose en su casa y, si es necesario, va a bloquear con su vehículo hasta tener un nuevo censo. Escuchemos sus declaraciones. Como antes de ser diputado, soy cruceño, soy camba. Y como cruceño, no quiero que nos sigan robando. He sido uno de los primeritos en denunciar que le están robando a Santa Cruz. No comparto que el paro cívico sea el viernes. No comparto que sea un fin de semana. Pero como ciudadano cruceño y como diputado, voy a acatar este paro cívicamente. Me voy a quedar en mi casa. Y si un caso tengo que ir con mi carro a cerrar mi calle para que nadie circule, lo voy a hacer. Estoy dejando a un lado mi color político porque primero está mi tierra que me vio nacer. No puede ser que a los cruceños nos estén robando más de 1 millón de habitantes. No podemos permitir. Bien, va a haber correlación de fuerzas, va a haber pulseta política, social, ¿por qué no también de alguna forma económica en el transcurso de las próximas semanas y meses? Lamentablemente lo decimos así porque la población, el ciudadano de pie, va a ser el afectado. Fíjese usted que ahora hay una convocatoria también de la Central Obrera Boliviana, dicen ellos, para defender al gobierno actual, la democracia, dicen ellos, ¿no es cierto? Pero desde la vereda del frente están cuestionando ya la dirigencia de Huarachi, por ejemplo, y creen que no tiene la capacidad suficiente para movilizar a sectores. Bueno, nosotros como parte de la CTB Bolivia y CTB Departamental de La Paz hemos desconocido al señor Juan Carlos Huarachi por vitalicio de la Central Obrera Boliviana. Según el estatuto de la Central Obrera Boliviana, como exdelegado a la COP del transporte, son 2 años que presta servicio al Ejecutivo. Este ya está desde Yanines, Evo Morales, ahora con Arce. Ahora, ¿con quién se irá? Pues según cuando ya abandone el Palacio de Gobierno, a partir del día lunes se van a masificar las medidas de presión para que ya le hemos pedido que se vaya automáticamente, diplomáticamente le hemos dicho. No hay medidas de apelación del tema económico, por lo tanto, le estamos, como parte del Tribunal de Justicia Indígena, le estamos invitando que se vaya el señor presidente, porque su política dentro de 14 años nos ha mandado a declararnos a la hombridad, hermanos. Por otro lado, la diputada de Comunidad Ciudadana, Elena Pachacuti, cuestiona la convocatoria de la Central Obrera Boliviana a las protestas, esto para poder aprobar los créditos externos. Es muy lamentable ante esta situación crítica que está atravesando nuestro país, querer movilizar a la población y más querer movilizar a la población desinformando. Y este señor, el señor Huarachi, realmente
no tiene legitimidad, no tiene representatividad como tal. Es una persona nefasta que siempre ha actuado en función a un partido político y nosotros lamentamos. Además, que nosotros como Cámara de Diputados, durante estos 4 años ya de gestión, hemos aprobado más de 4.500 millones de dólares de los organismos internacionales. Además de esta gestión 2024 hemos aprobado 107 millones de dólares para proyectos de La Paz, del Alto, de Santa Cruz. Cabe preguntarnos como bolivianos, ¿dónde están todos esos créditos prestados? Y hay una molestia de la población misma, tanto endeudamiento para qué. Otro sector que se moviliza en La Paz o pretende hacerlo al menos próximamente es el de los gremiales. Gremiales que están aguardando todavía cómo se va a articular el nuevo escenario económico político en Bolivia en función al censo, en función a la crisis. Hay muchos temas que ver, ¿no es cierto? Sin embargo, también han salido a rechazar esta movilización anunciada por la COP. A partir de las 5:30, ¿a raíz de qué? De que el gobierno central hasta el día de hoy no está solucionando el tema de combustible, el tema de la canasta familiar, como también hasta el día de hoy no está solucionando el tema del dólar. La economía está muy baja, los compañeros gremiales ya no están vendiendo en la 16 de julio. Hay compañeros gremiales que ya no salen a su puesto de venta porque tienen deudas del crédito bancarios, en lo cual nosotros como gremial estamos poniendo una sugerencia que nos dé un año de gracia al gobierno central, porque las sendas bancarias están cobrando, siguen los intereses, las multas. Y hay que decirlo, este ampliado que estamos llevando es de suma importancia, porque hemos visto y hemos escuchado aquel yunque vendido de Juan Carlos Guarachi, que solamente habla buceras, está queriendo llevar una marcha el día martes, donde nosotros posiblemente hagamos otra contramarcha. En otro tema, asambleístas departamentales de La Paz se pronuncian sobre los enfrentamientos entre la Federación Única Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, afines a David Mamani, y efectivos policiales. Este hecho que sucedió el pasado lunes 12 de septiembre, donde se afectó lamentablemente al centro de acogida de niños y adultos mayores de Cedejes por el uso excesivo de agentes químicos. Lo que queremos es nosotros, en este pronunciamiento, que nuestra Confederación Nacional, que puede convocar a una conciliación, a un diálogo, para que no suscite más problemas en los conflictos que ha pasado el día 2 de septiembre, que los ponchos rojos, que las provincias que han hecho una marcha pacífica desde la ciudad del Alto de Salceja hasta la sede sindical Zona San Pedro. No sé qué será por las instrucciones del gobierno nacional o será, no sé, de algunos partidarios. No entendemos, pero sin embargo nosotros en la comisión habíamos determinado pronunciarnos para que pacifique esto, para que no vaya más allá, porque por eso estamos diciendo que estamos mencionando el señor Lucio Quispe, como confederación puede convocar a un diálogo y una conciliación ambas partes. Continúa la polémica desatada por las declaraciones que realizó en torno al censo, a la natalidad, a la cantidad de población, referencia a la cual apeló el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, poniendo como ejemplo a la parlamentaria Nayar Bueno. Él ha buscado aclarar sus palabras y ha señalado que los jóvenes en la actualidad ya no quieren tener hijos y lo que están marcando es una preferencia por tener una menor cantidad de responsabilidades y obligaciones. Ha dicho que la alusión a Nayar ha sido circunstancial. No hay nada más despatriarcalizador en el mundo que una persona pueda decidir si tiene o no tiene hijos. Nosotros en ningún momento hemos manifestado que esta diputada no pueda referirse sobre algún tema, sino que hemos vislumbrado una realidad existente en nuestro país. La gente que ha nacido durante mi generación, mis contemporáneos, la gran mayoría ha decidido no tener
hijos, y si han decidido tener hijos son 1 o 2, y tan solo con 2 hijos, con una tasa de fecundidad de 2 personas, lo único que se está haciendo es reponer la población, y por tanto un tema que nos debe llamar a la reflexión al pueblo boliviano es que ha disminuido década tras década los índices de fecundidad en nuestro país. Estamos pidiendo que nadie se embarace, sino todo lo contrario, sino qué políticas podemos desarrollar para evitar que la población boliviana empiece a decrecer en las siguientes décadas si es que la juventud sigue con esta tendencia de no querer tener más de 2 o 3 hijos dentro de nuestro país. Y respecto a estas declaraciones, hay repercusiones. Se ha pronunciado la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, quien indicó que las declaraciones del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no fueron apropiadas, ya que las mujeres no son cajas de reproducción. Estas fueron las palabras que dijo la viceministra de Igualdad de Oportunidades. Considero particularmente y en lo personal que ese tipo de argumentaciones, discursos o justificaciones son propios de un sistema patriarcal e incluso capitalista, tomando en cuenta que las mujeres no somos cajas de reproducción, por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que si bien se ha señalado que el empoderamiento de las mujeres en muchos casos ha generado definiciones de no asumir la maternidad, esas decisiones también se dan porque no existen apoyos o porque existe mucha irresponsabilidad paterna, porque hay mucho abandono de padres que no se hacen responsables de sus hijos. Creo que las declaraciones del hermano ministro Eduardo, a nivel personal, lo señalo, lo reitero, creo que no han sido apropiadas. Y creo que es importante generar un proceso de autocrítica tomando en cuenta que todos circunstancialmente, cuando emitimos un criterio, estando en un cargo público, tiene un efecto como el que ha surgido ayer. Y este tema, esta cuestión de la reducción de la tasa de natalidad, la fecundidad, ¿no es cierto?, en una caída, no es una cuestión que simplemente involucre a Bolivia. Sucede en los países de la región. Por el contrario, si usted revisa los datos que hay sobre natalidad en otros contextos urbanos y de naciones, va a evidenciar que Bolivia todavía tiene una tasa de fecundidad muy alta. ¿No es cierto? Con relación a Chile, a Perú, por ejemplo. Bueno, se ha pronunciado también con relación a este tema la ministra de Salud, quien ha corroborado estos indicadores, señalando esta baja que sucede en Latinoamérica. Nosotros tenemos que ver el tema desde el punto de vista de salud, porque nos permite planificar cómo se va a comportar el sistema en los siguientes años. De hecho, los datos que nosotros vamos revisando a nivel latinoamericano, que justamente tomamos los datos del Observatorio Demográfico, nos iban mostrando que evidentemente la población va en disminución, o sea, el crecimiento poblacional va en amplia disminución. Y esto responde a diferentes elementos. Hay una disminución en la tasa de fecundidad, que eso es un tema importante para nosotras mujeres. Antes, en el año, por ejemplo, que yo nací, la tasa de fecundidad era de 5.85 aproximadamente. Significa que cada mujer en promedio tenía 5.8 hijos, ¿no es cierto? Ese era el promedio que se manejaba. Hoy en día, esa tasa de fecundidad ha venido siendo reducida. De hecho, si vamos mucho más atrás, la tasa de fecundidad llegaba a ser hasta 9, por ejemplo. En otra noticia, el diputado Héctor Arce en esta ocasión irrumpió en una planta procesadora de trigo, esto para poder fiscalizarla, y EMAPA le inició un proceso por allanamiento. Estos son los detalles. Querido pueblo de Bolivia, ¿cómo Lucho Arce nos miente? Estos son los fideos que se traen EMAPA. Este Franklin Flores es un delincuente, es un mafioso, es un corrupto que le miente al pueblo boliviano. Acá está. ¿Dónde han producido? Quiero que me muestren estos fideos. Estos fideos se han traído. Aquí está, ¿no? Se han traído de EMAPA. Nuevamente nos han cortado la luz, ¿no? No quieren que hagamos nuestro trabajo. Este es el fideo que se traen, ¿no? Y fideo sucio más, ahí con bolsas negras. Es fideo que no han producido acá, que se han traído. Acá tenemos, dice, viacha, mire. Pero si ustedes ven, ¿esto qué es? Creo que es macazón esto.
¿no? Fideo. Bueno, si quiso ser noticia, Torarse, al parecer lo ha logrado, ¿no es cierto?, por la acción que ha realizado. La pregunta aquí es si personajes de estas características, con este poder parlamentario, pueden hacer lo que crean conveniente, ¿no es cierto?, en función a su inmunidad. Si pueden allanar, ingresar o entrar a alguna institución pública de esta manera, por la ventana. Bueno, al parecer, Arce se ha ganado un juicio que se le va a presentar próximamente. Ya se está constituyéndose al Ministerio Público, lo vamos a presentar, estamos presentando una denuncia penal por el delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias cometido por un funcionario público, establecido en el artículo 299, 298 del Código Penal boliviano. Es momento que este señor vaya y rinda cuentas al Ministerio Público. No puede entrarse una persona por la ventana sin permiso de los responsables de ese domicilio, de esa propiedad, señores. ¿Con qué fin? No se sabe. ¿Cuál era su intención? Tampoco se sabe. Solamente ha ido protestando contra nuestra empresa y diciendo, claro, con su aparente estado de ebriedad, incoherencias totalmente. Y hablando falsedades al pueblo boliviano. Vamos a otro tema, la lucha contra el contrabando en nuestro país. Efectivos militares realizaron operativos de control en puntos aduaneros troncales donde comisaron cabezas de ganado, pollo y harina, entre otros alimentos. Es la información que ha brindado el viceministro Luis Velázquez, quien ha indicado que se ha afectado en el contrabando de alimentos con 57.450 bolivianos. Estos son los detalles. Operaciones de significación, como por ejemplo, hemos realizado comisos de cabezas de ganado, 26 canastillos de pollo, 300 cargas de papa, 390 quintales. Asimismo, hemos entregado 87 fardos de ropa usada, 17 vehículos comisados, haciendo un total de 450 bolivianos, o sea, 352 millones. El último operativo, que lo hemos denominado un mega operativo, hemos realizado en la localidad de Socabaya. Esta operación nos ha durado 5 días de operativo. Hemos realizado 2 días de seguimiento y 3 días de operación de allanamiento de viviendas en la localidad de Socabaya, juntamente con el fiscal de aduanas. Y definitivamente, si hay que loar, destacar algún sector productor en Bolivia, es el sector de la producción de bananos y los denominados bananeros, sobre todo aquellos del trópico de Cochabamba, porque a principios de este siglo, ¿no es cierto?, combatían duramente con los bloqueos que instalaban, por ejemplo, en su momento los cocaleros del trópico de Cochabamba, pero han persistido y han logrado que la industria florezca de alguna manera, sobre todo con el mercado argentino. Bueno, ahora también están volviendo a atravesar problemas, esta vez más por un contexto económico que les es adverso y también por problemas ligados a algún tipo de plagas. El cáncer identificado es el contrabando, porque voy a hablar del sector banano. Son insecticidas, el contrabando nos está fundiendo, ya lo hemos identificado. Son jornadas de reuniones que hemos tenido en el trópico y eso es donde nos está llevando para el control del hongo, ¿no?, de la cigatoca. Son frutas que están saliendo hoy en día quemadas con el frío y de las lluvias, todos son últimos frutas que estamos sacando casi de mala calidad, pero la oferta de Buenos Aires, de Montevideo, Santiago de Chile, piden calidad, entonces estamos llegando ya casi volviendo, ¿no?, a la calidad, yo diría, pero está en sus manos del gobierno de controlar el contrabando. No es solamente la papa, no es solamente, aquí vamos a hablar de otros productos que entran de contrabando, el fungicida
el papel que fumiga, ese veneno es contrabando. Por eso yo sugiero al presidente de una vez que se controlen las fronteras, ¿no? Entonces, así vamos a tener buena producción. Cambiamos ahora el rumbo de la información, ya que en las últimas horas el Procurador General del Estado, el doctor César Siles, ha informado que en el caso del juicio Petrocontratos en el país, la Procuraduría del Estado ha terminado de presentar sus alegatos. Resta que los planteen precisamente sus respectivos alegatos también YPFB y el viceministro de Transparencia. Esto es lo que dijo. Sí, el estado exacto procesal del juicio Petrocontratos es que ha terminado de presentar sus alegatos la Procuraduría General del Estado. Bueno, antes lo hizo el Ministerio Público, después la Procuraduría y el Ministerio de Hidrocarburos. Resta que planteen sus alegatos YPFB y luego el Viceministerio de Transparencia y la Defensa, con lo cual se cierran los alegatos. Lamentablemente el día de ayer se decretó un receso un poco largo, reclamamos en la audiencia, pero el tribunal, por motivos de viaje de 2 de sus magistrados, ha suspendido y ha decretado un receso hasta el 18 de septiembre, pero entendemos que el 18 de septiembre, ya con esos pequeños pasos que faltan, terminamos la fase de los alegatos y luego se dictará la sentencia. El tema de la corrupción es un problema transversal, ¿no es cierto?, a toda la realidad boliviana. La corrupción, lamentablemente, está enraizada en el aparato público, ¿por qué no también en el aparato municipal? En fin, hace a muchas actividades de los bolivianos. Bueno, los índices de percepción sobre este problema en Bolivia son altos. ¿Cómo se combate la corrupción? Con castigo, con penalizaciones, con juicios. Bueno, se ha conocido que se va a instaurar un nuevo proceso contra un exministro por el denominado caso Coimas Millonarios. Veamos. La Fiscalía Departamental de La Paz presentó la acusación formal contra el exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, y otros implicados por el caso del presunto cobro millonario de coimas a empresas que se adjudicaron obras estatales. Entre las personas acusadas, además del exministro Johnny Alexander, sobrino de la exautoridad, Rosa Viviana, Adolfo, Carmelo y otros, señaló el documento firmado por el fiscal Franklin Alborta. En este marco, se aguarda que el Juzgado Instrucción de Anticorrupción y Materia contra la Violencia hacia la Mujer, número 15 de la Ciudad de La Paz, a cargo del caso, programe la audiencia de apertura del juicio oral. El denominado caso Coimas Millonarias fue activado a denuncia del viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. El exministro de Medio Ambiente y Agua fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito tras los elementos colectados por parte de la Fiscalía y en mayo del 2023 ingresó a la cárcel de San Pedro de La Paz. En otro tema, la Procuraduría General del Estado está analizando presentar una apelación incidental o una acción constitucional en contra de la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia en el Alto, que ha determinado anular y devolver la acusación presentada por la Fiscalía en contra de los 19 procesados en el caso Sencata. Sí, hemos estado en la audiencia, estas 2 últimas audiencias. El día de ayer, al contrario, yo soy de criterio contrario a la defensa planteada por el señor Balda, primero porque ya se avanzó en cuanto a la declaratoria de rebeldía. Se han declarado rebeldes en juicio a las personas que no han sido habidas, que no se han presentado, no han comparecido, y es un avance importante. La declaratoria de rebeldía está firme y es un avance dentro del juicio. Es cierto que se han tramitado ayer las excepciones, los incidentes, hemos presentado una complementación y enmienda y estamos analizando ahora la posibilidad de presentar una apelación incidental o incluso una acción constitucional porque no estamos de acuerdo con la última valoración del tribunal respecto a volver o a complementar la acusación que se había presentado. El pueblo está exigiendo justicia, son 10 muertos en Sencata, 10 muertos en Sacaba. Esos juicios tienen que terminar. Esto en términos del derecho procesal es un craso error. Se sabe perfectamente que la norma dice que se debe individualizar al imputado, en este caso
al acusado, ¿por qué no?, en función a los delitos que habría cometido. ¿Cuál fue su participación precisamente en los hechos que son juzgados? Bueno, creo que un estudiante de primer año de Derecho sabe aquello. Sin embargo, al parecer se ha cometido este error, porque se han devuelto los expedientes. Hay 5, por lo menos, ex autoridades, ¿no es cierto?, entre militares y otros jefes en el ámbito civil que no están presentes, han fugado por este caso Se Encanta. Con todo, se espera que el proceso se reactive a la brevedad posible. El tema central de la audiencia es la observación que ha hecho el tribunal, ya en el sentido de que la acusación no está bien fundamentada. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber una relación de hechos de lo que ha pasado ese día, coordinándolo o adecuándolo con el comportamiento de los que son acusados. ¿Esto qué quiere decir? Los delitos son genocidio, homicidio, lesiones graves y gravísimas. Ese día, ¿cuál ha sido su comportamiento de la señora Áñez, de los ministros, de los generales, para que engrane los hechos con el tipo penal? No pueden estar separados y no solamente se pueden decir todos son culpables, ¿no?, de genocidio. Tiene que haber una identificación del hecho y del derecho. Y eso es lo que les está reclamando el tribunal. Ahora, esta observación tienen que subsanarlo en 10 días. Si en 10 días no subsanan lo que el tribunal ha ordenado, es posible que la parte acusadora, todos los acusados, pidan la anulación del juicio. Y en este caso, ¿quiénes son los afectados directamente? Las víctimas. Es momento de una breve pausa aquí en el noticiero 24 horas. Al retornar vamos a hablar de las consecuencias de los incendios forestales. Eso y mucho más, por favor, quédese junto a nosotros. Retornamos con más información aquí en el noticiero 24 horas. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Seguimos con la información. Continúan las intensas humaredas en el departamento de Pando. Es por ello que la alcaldesa ha declarado una emergencia sanitaria en el municipio de Cobija. Instó a la población a no realizar ningún tipo de quemas y también utilizar medidas de protección respiratorias como el barbijo. Esto para resguardar su salud. Tenemos el nivel del aire más alto de todo el país. 575 es el nivel del aire en este momento. Como ven, ningún otro lugar en el país está tan alto este nivel, ¿no? Ya que en realidad se concentra aquí las quemas de Pando, excesivas quemas de Perú, de Brasil, ¿no? Y en todo Bolivia que hay problemas de quema en este momento, Santa Cruz, Beni, etcétera. Entonces, como ven, realmente el riesgo de la salud de todos los que vivimos en el país, más que todo aquí en Pando, tenemos realmente mucho peligro, ¿no?, para enfermedades respiratorias. Así que estamos haciendo una declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? También se está trabajando en coordinación con sedes Pando, ¿no? El trabajo es en coordinación con todo el departamento, pensando siempre, lógicamente, en la salud de todos. Pero sí es algo importante de que todos tenemos que concientizarnos, ¿no?, de que la situación en la que vivimos es provocada por nosotros mismos, ¿no? Santa Cruz es uno de los departamentos que más problemas tiene actualmente en términos de aeronavegación, precisamente por las densas humaredas que se están percatando en ese distrito del país. Con todo, Nabol ha dicho que no va a suspender más los vuelos. Sin embargo, también ha recomendado a los pasajeros para que lleguen oportunamente a los aeropuertos y no tengan problema con sus viajes. El día de mañana las operaciones en el aeropuerto de Viru, tanto los vuelos nacionales como internacionales, van a ser con normalidad. Se mantienen los horarios y los itinerarios. De igual manera, los aeropuertos de la Regional Santa Cruz y aeródromos, como ser el aeropuerto del Trompillo, aeródromo de San Ignacio y otros, mantienen sus operaciones con normalidad. Al momento, la única información que tenemos de algún aeródromo afectado por la humadera sería el aeródromo de San Matías,
que bueno, esperamos que con la entrada de estos fuertes vientos del sur el pronóstico mejore, ¿no? Seguimos informando acerca de temas de salud en el país, esta vez en una entrevista también en exclusiva con el Departamento de Prensa de Palenque TV. Roxana Salamanca, quien es representante de la Unidad de Enfermedades Prevenibles, nos da detalles de los casos de fiebre amarilla en Bolivia y la vacunación contra esta enfermedad. Veamos. Es muy importante mencionar que es una enfermedad viral que generalmente la transmiten los mosquitos. Y en Bolivia tenemos varias regiones, como usted, por ejemplo, el departamento de Páramo, de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, el norte de La Paz, ¿no? Son los departamentos endémicos. Y generalmente se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado, ¿no? Infectado con la fiebre amarilla. Y generalmente entre 3 a 6 días posterior a la picadura nosotros ya iniciamos los síntomas, fiebre, malestar general, dolor de cabeza y otro tipo de signos de sintomatología que suele exceder más o menos entre 10 a 14 días. Pero hay un porcentaje de personas, un 15% aproximadamente, que pasan una fase más tóxica y más agresiva. Y es ahí donde se genera generalmente la complicación a nivel multiorgánica y los pacientes fallecen, ¿no? Y es por eso muy importante el hecho de vigilar y poder trabajar y evitar la presencia de la fiebre amarilla en el virus. Ahora, sin duda, doctor, es muy importante este dato que nos brinda. Es una enfermedad de climas cálidos. ¿Por qué es importante? En la gestión pasada incluso se había detectado casos de fiebre amarilla, por ejemplo, en la ciudad de El Alto. Y son personas que se han dirigido precisamente a zonas cálidas y llegaron con esta enfermedad, ¿no es así? En efecto, en realidad la notificación fue en la ciudad del Alto, pero la infección se generó en una zona endémica, generalmente el norte de La Paz, ¿no? Creo que es muy importante mencionar que la vacuna normalmente se ofrece de los 12 a 23 meses, ¿no? Antes de que cumplamos los 5 años. Es por eso que nosotros hacemos mucho seguimiento. Sin embargo, frente a la presencia de los dos últimos casos, cuando se activan las acciones generalmente que van ligadas primero en una parte al control vectorial, al manejo vectorial y a las viviendas a partir de brigadas que tienen que hacer su trabajo para eliminar la presencia del mosquito. Y también se trabaja el tema de la vigilancia epidemiológica y el bloqueo vacunal, ofertando la vacuna al resto de la población. Esta es una vacuna que generalmente se la puede colocar desde los 12 meses hasta los 49 años, ¿no? No se recomienda mucho más allá porque tiene otro tipo de toxicidad, pero es una sola dosis y en nuestro país es prioritaria y generalmente una vez que a mí me colocan la inmunidad a los 30 días ya se presenta y me protege durante toda la vida. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, sobre todo siempre instar a los padres. Es importante la vacunación contra la fiebre amarilla, ¿no? Para evitar la presencia de casos. En este caso, el Departamento de Santa Cruz había declarado en alerta. ¿Cómo se está trabajando con el servicio departamental? En realidad se toma conocimiento y se realizan las acciones de manera coordinada y se están haciendo las acciones en el marco de la planificación de la actividad. Ahorita estamos precisamente en el tema de bloqueo vacunal y para detectar y eliminar toda la presencia y vacunar a las personas, a la comunidad que está cercana al lugar y evitar la transmisión a otros barrios y municipios cercanos. Doctora, ya para finalizar, muy importante no automedicarse. ¿Cuáles son estos signos de alerta que debe tener en cuenta la población para identificar que tiene ya la fiebre amarilla y acudir de manera inmediata a los centros de salud? Bueno, creo que es muy importante que nosotros presentamos fiebre, malestar general, dolor de cabeza y los síntomas mencionados anteriormente, que sobre todo he estado en un área endémica y probablemente se sospeche que pueda ser una enfermedad viral, debo acudir lo antes posible al establecimiento de salud para que se hagan las medidas de manejo clínico que corresponden. Siempre vamos a recomendar no automedicarnos porque eso muchas veces altera el curso natural de la enfermedad y nos complica los cuadros, ¿no? Y la segunda cosa que sí vamos a siempre recordar a toda la población de Bolivia y sobre todo a aquellos que tenemos niños menores de 5 años, el hecho de vacunarnos lo antes posible. La vacuna está disponible, es una sola dosis y generalmente cuando nosotros detectamos que hay una persona que ha pasado los 5 años y ya no ha sido vacunada,
se da respuesta con la vacunación inmediata para garantizar que no se pueda contagiar o enfermar con la fiebre amarilla, ¿no? Hay preocupación en el sector de los transportistas, de todos aquellos que se dedican al transporte de carga, de pasajeros, que tienen un motorizado, es su principal instrumento de trabajo. Se conoció un dato en sentido que los lubricantes, este tipo de aceites, habrían incrementado su precio. Nos referimos a los lubricantes nacionales. Los dirigentes del transporte están esperando una explicación de YPFB. Una molestia generalizada a nivel nacional de todas las federaciones por el incremento, en este caso, de un 20% en el precio de los lubricantes. En este caso estamos hablando de los lubricantes nacionales de YPFB. Y lamentablemente nosotros hemos ido inmediatamente, ha sido una reacción en este caso de las federaciones y se ha manifestado en este caso directo al gobierno central, donde ya en la tarde han hecho un retroceso. Tiene en este caso un comunicado a nivel nacional haciendo de que no ha habido ese incremento en este caso del 20%. Hay una incidencia totalmente fuerte en este caso, no tenemos ni combustible, ni gasolina, ni diésel, ni gasolina, encima este incremento. En otra noticia, el director regional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en la Ciudad del Alto, el teniente coronel Carlos Ibarra, ha informado que incautaron más de 20.000 litros de combustible que era almacenado en un domicilio en el municipio de Laja. Asimismo, ha señalado que se han aprehendido a 6 personas al respecto, de las cuales 3 se encuentran con detención preventiva y 3 con detención domiciliaria. En circunstancias donde efectivos policiales del Comando Regional del Alto han interceptado a los conductores de 2 vehículos, un camión que se encontraba, que al interior del mismo, en su carrocería, llevaba 22 chatas de plástico que almacenaban combustible, siendo 14 de estas que estaban llenas con hidrocarburos, presumiblemente diésel, y se encontraban 8 vacíos. De igual forma, se ha interceptado un minibús que estaba acompañando el traslado de estos vehículos, de este carburante, donde también debemos referir que al interior del camión se ha encontrado un monto de dinero en una suma de 14.200 bolivianos, y así también una placa de vehículo que no correspondería al camión utilizado, que fue sorprendido en este caso trasladando estos carburantes. El asunto aquí es que hay un proceso especulativo también. Se ha almacenado carburante de manera ilegal, ¿no es cierto?, en volúmenes importantes. Prueba de ello es que, por ejemplo, en una estancia denominado El Rancho, correspondiente a una flota de buses, se han encontrado 1.500 litros de combustible. Juntamente con la Policía Nacional, juntamente con personal técnico de la Agencia de Hidrocarburos, hemos ido, mire, en solo todo el día hemos decomisado alrededor más de 5 tanques adicionales, con producto alrededor con 700 litros en un tanque adicional. En total hemos decomisado más de 1.500 litros el día de ayer nada más, e incluso hemos ido a la terminal en algunas flotas que estaban acopiando turriles tapados en bolsas de yute, ¿no? Entonces, alrededor más una flota había de una cooperativa de más de 500 litros, a la otra más de 400 litros, donde nosotros juntamente con ellos hemos tenido reunión, se lo brinda alrededor más de 400 litros que están cargados de manera normal, y no hay manera de que ellos estén acopiando el tema del sector de la flota, ¿no? También el sector camiones se está coordinando de manera normal juntamente con Autotransporte Internacional, Autotransporte de cooperativas, con el transporte libre también está coordinando. Entonces no es justo que terceras personas se aprovechen, mire, en tener estos tanques adicionales, en acopiar en turriles y vender hasta 10, 12 bolivianos. Entonces vamos a ser bien reacios y enfáticos, y duramente por instrucción de nuestro hermano presidente, nosotros vamos a hacer sus controles respectivos, no solo aquí, sino también en Bermejo, en Chaco, Yecuiba, Villamontes y Caraparí, ¿no? Nos vamos ahora con la información hasta la urbe alteña, esto sobre los bloqueos de los vecinos en la avenida Juan Pablo II en reclamo del puente desnivel de Río Seco. El director de Atención Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, José Camayo, ha expresado su molestia, esto debido a que hoy se realizó el partido entre Bolivia y Venezuela y los protestantes dieron una mala impresión a los visitantes. Ha habido 3 bloqueos acá en la avenida Juan Pablo II
altura final Los Andes, Upea, Puente Río Seco. Agradecemos a la policía boliviana que ha actuado inmediatamente para hacer el desbloqueo, que por cierto también ha sido a causa también de unos cuantos vecinos, la cual están reclamando, ¿no? Justo creo que no hay casualidades, pareciera que esto es muy intencional para dañar la imagen de la ciudad del Alto en un partido tan importante que va a tener nuestra selección boliviana contra Venezuela, y el pueblo alteño está muy esperanzado de salir a la palestra internacional y mundial. Es por eso que reprochamos este tipo de actitudes de algunas personas que a título de una vecindad, en este caso del Distrito 4, están queriendo empañar, ¿no? Bueno, en medio de todo esto, la buena noticia es que la selección nacional ganó 4-0 a Venezuela, ¿no es cierto? La mala es que se produjo, ¿no es cierto?, en esa visión que tan alto peruana, como dice alguien, ¿no es cierto?, bloquear en medio de esto cuando hay una presencia internacional muy importante aquí en La Paz, nos están viendo en todo el contexto, al menos latinoamericano, ¿no es cierto? Teníamos que bloquear. Bueno, ha salido a aclarar cuál es el meollo del asunto. La alcaldesa Eva Copaya ha dicho que no se avanzó en estas obras por divisiones internas de los dirigentes y por la modificación de contratos. Los dirigentes tienen que hablar con la verdad. Lo que ellos quieren es cambiar el subalcalde y poner un subalcalde de su sector. Y nosotros no negociamos cargos acá. Aquí nosotros tenemos que ser objetivos. El subalcalde tiene que trabajar para todo el distrito número 4, no para una zona. Y tampoco con bloqueos nos van a obligar a nosotros a cambiar la autoridad y poner la autoridad que ellos quieren. Tienen que tomar en cuenta que también hay empresas. Las empresas se licitan a estas obras. Tienen que tomar en cuenta que ha habido cambios de contratos, que han hecho contratos modificatorios. Y también tomar en cuenta que las zonas están divididas. Hay zonas que dicen continúen, hay zonas que dicen que no o quieren usar para otra cosa. Incluso vienen con sus notas firmadas por sus asambleas y dicen, no, nosotros ya no queremos esta obra, queremos hacer esta otra obra, queremos cambiarla. Entonces también ellos tienen que ponerse de acuerdo. Ese es el mayor conflicto con el cual hemos tenido en esta división que tienen en este. Todavía no tiene fecha porque hay mucha disputa en el lugar. En el lugar hay mucha disputa por cargos, hay mucha disputa por quién va a ser la administración. Entonces eso perjudica el avance de este grupo. Cambiamos completamente de información. Preste atención al siguiente dato. El Observatorio San Calixto ha reportado un sismo de 5,6 de magnitud durante la madrugada. Esto sucedió en Oruro. Sí, efectivamente, a las 6:38 hora local, el día de hoy, en la mañana se ha registrado un sismo de 5,6 en la provincia de Ladislao Cabrera del departamento de Oruro, y ha sido un sismo intermedio de 246 kilómetros de profundidad. A pesar de esta profundidad, la magnitud ha sido importante, 5,6 en la escala local. Recordemos que esta escala va hasta 10, entonces esto ha hecho que algunas personas lo sientan en los edificios altos en la ciudad de La Paz, también lo han sentido en Cochabamba, y también tenemos reportes de que lo han sentido en Arica, en Chile, en la localidad de Alto Hospicio. Hasta el momento no tenemos registros, o más bien reportes de daños personales o materiales. Vamos a una pausa en las noticias, luego retornamos con información internacional. Putin ha dejado entrever que apoyaría a Kamala Harris en las elecciones democráticas en Estados Unidos. Y también tenemos noticias de espectáculo. Los detalles al retornar, no se vayan. Llegamos ya a la recta final en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas en este jueves. Muchas gracias por su preferencia y retornamos el día de mañana. Efectivamente, muchísimas gracias, Mariel, amigos, amigas en todo el territorio nacional. Ustedes han sido muy gentiles, que tengan un feliz descanso. Permiso. Muy buenas noches, lo dejamos con las noticias más importantes. Los líderes cívicos y políticos de Santa Cruz no logran acuerdo y van divididos a la protesta de este viernes. ¿Cuál? La manzana de la discordia. El presidente del Estado afirmó en un foro económico que el contexto internacional sigue siendo adverso. Los empresarios piden acciones de hecho. Ahora traer diésel de manera directa del exterior del país demandará 10 días. Le contaremos quiénes pueden y quiénes no acarrear el carburante.
La sigla del MAS corre el riesgo de perderse. Las horas de la histórica nominación son contadas por las divisiones de sus líderes. Le contamos los detalles en 24 horas.